y buscarle protección a aquellas personas que no cumplen con la totalidad de los requisitos para tener el derecho a la pensión. Si usted me lo permite, voy a hacer una explicación por bloque del articulado, como quiera que por la temática misma ellos se agrupan por bloque. Inicio con el artículo segundo del proyecto, el cual básicamente lo que busca es que los rubros del POMPET, del orden nacional, que son girados a los entes territoriales, donde existan excedentes en las regiones, estos se destinen a financiar el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué buscamos con ello? Tener un mayor saldo y más beneficios para aquellas personas que hoy no alcanzan a ser cubiertas. Para nada se desampara a los entes territoriales en lo que concierne a la cobertura de los recursos asignados o girados a través del orden nacional, y este artículo nosotros consideramos que lo que genera es beneficios obviamente para todo el sistema. Yo no sé si en la mecánica usted me lo permite, voy exponiendo artículo por artículo, si existe alguna objeción o comentario, digamos cómo lo abordamos. Bien, muchas gracias. El artículo tercero, que guarda relación directa con el artículo séptimo del proyecto, habla de los requisitos para obtener la pensión de vejez. Sabemos todos hoy en Colombia que se requieren 57 años para la mujer, 62 para los hombres, 1.300 semanas del régimen de prima media y 1.150 semanas para el ahorro individual en lo que se llama fondos privados. ¿Qué sucede? Hoy en Colombia el promedio de semanas cotizadas de los que están vinculados al sistema por cualquiera de los dos regímenes, si usted lo promedia, está entre 450 y 500 semanas. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas y directas? Que al paso que vamos, muy pocas personas, o casi nadie, va a ser objeto de pensión en Colombia. Esto no es un solo tema que está sucediendo en Colombia, sino en Latinoamérica. Miren, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe reciente, un estudio de hace 2 meses, titulado Mejores Pensiones, Mejor Trabajo, estableció una ruta crítica de lo que hoy existe en el continente latinoamericano en materia de pensiones. Y dice, 1 de cada 10 habitantes se pensionará en América Latina en los próximos años si no hay reformas de fondo y fundamentales como esta que hoy abordamos aquí en la Comisión Séptima. Por eso de la importancia de este proyecto y de los artículos internos planteados en el mismo, señor presidente. Al final de la presentación yo quiero que se me regale 2 minutos y se escuche la comisión de expertos en un resumen que ellos brindaron en torno a este tema y que encierra también otros apartes del articulado de este proyecto que estamos comentando en la tarde ya de hoy. Entonces, ¿qué se busca? Que los afiliados al régimen de prima media y de ahorro individual, que ya hablamos el número de semanas que deben cotizar cada uno, esas personas que hoy no están pasando el umbral, lo pasen, y que con el mismo requisito de la edad, pero con 650 semanas cotizadas, puedan acceder a las pensiones de vejez y las semanas faltantes el sistema les permita la posibilidad de irlas descontando de la mesada. Miles de colombianos acceden a la pensión de vejez y obtendrían cobertura si logramos aprobar este artículo y este proyecto, y se logra un beneficio de paso fiscal indirecto para el régimen subsidiado. Miren, en el régimen de ahorro individual, el 82% de los colombianos están recibiendo la indemnización sustitutiva. ¿Qué quiere decir? Que ellos no reciben la pensión en Colombia y tan solo un 18% logra pensionarse. Y en el régimen de prima media, el 65% de los afiliados reciben la indemnización. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el 35% reciben la pensión. Por eso consideramos de la importancia de este artículo y partiendo de la base de las 650 semanas y cumpliendo la edad, vamos a aumentar la base que va a permitir a más colombianos disfrutar de una pensión que después les
contadas las semanas que le faltan para cumplir, bien sea las 1.300 o las 1.150 semanas de las que estamos hablando en este proyecto. El artículo, o los artículos siguientes en su bloque, hacen referencia particularmente a esas personas que no llegan a las 650 semanas cotizadas, que son muchos colombianos, como ya lo vimos en la explicación que acabo de dar. Y aquí ubicamos por bloque los artículos 4º, 5º, el 6º, el 8º, el 9º y el 10º. ¿Qué viene pasando? Ya lo decía, en el régimen de ahorro individual el 82% recibe la indemnización sustitutiva, en el régimen de prima media el 65% reciben la indemnización sustitutiva, o sea, no se pensionan en este gran porcentaje, así cumplan la edad y el número de semanas. Entonces, ¿qué pasa? Buscamos básicamente esta posibilidad. No llegan a las 650 semanas. ¿Qué planteamos? Que puedan tener la posibilidad de contar con recursos que soportan o que soporten su vejez de una manera digna. ¿Qué pasa hoy en Colombia? Si usted no llega al cumplimiento de las semanas mínimas, le indemnizan, le dan unos recursos. ¿Y qué pasa en la realidad? Se están gastando esta plata en temas que no cumplen con el objeto final y fundamental de lo que es garantizar una vejez en situación de dignidad y brindándole tranquilidad al empleado. Entonces, ¿qué proponemos nosotros en estos artículos? Y algo que ocurre, las personas, muchas de ellas por falta de educación en torno al ahorro, lo que hacen es que recogen esos recursos, reciben un solo pago que es de la indemnización y simplemente no se cumple con el objeto final. Nosotros introducimos dos alternativas. Una, si la persona no lo desea, le entregan sus recursos como hoy se aplica en Colombia. Dos, que no se lo entreguen, sino que progresivamente se defina, y eso lo reglamentará el gobierno nacional, unos desembolsos para que la persona tenga tranquilidad en cuanto a que va a recibir unas mesadas mensuales. Y tercero, que puedan ser llevados a BEPS. En los dos casos que nosotros estamos planteando, lo que proponemos es que el gobierno lo reglamente y fije la proporcionalidad de cuánto debe, de acuerdo a la pensión de cada persona, acorde al no cumplimiento del número de semanas mínimas, pueda ser lo que se le haga o lo que se le desembolse en cualquiera de las dos alternativas, porque la primera es clara, simplemente recibe el aporte total de los recursos, que esto es lo que vemos que está haciendo mella en el verdadero fin y objeto de lo que es el sistema de la pensión en Colombia. Insisto en que en este tema, en estos temas planteados en el articulado en el artículo 4 del 10º, el BID también hace mucho énfasis en ello y solicita a los países latinoamericanos especial atención para que hagan reformas de fondo que garanticen un sistema más sólido y la tranquilidad a los pensionados, futuros pensionados. El artículo 11 del proyecto habla del tratamiento tributario y permite un beneficio en doble vía. ¿Por qué? Es para trabajadores y empresarios. Consideramos que generaría mayor ahorro para las pensiones y genera una mayor cobertura, porque es un aporte que le hace el empleador al trabajador. ¿Qué proponemos? Habitualmente al final de año el empleador le hace una bonificación o un aporte al empleado. Hablemos, pongámoslo por ejemplo, 1 millón de pesos. Ese millón de pesos se le entrega al trabajador y el trabajador lo gasta como bien tenga. ¿Qué proponemos nosotros? Que un porcentaje de ese reconocimiento que se le hace se lleve al fondo de pensiones. Y aquí el empleador también contribuye con un sentido de responsabilidad social. ¿Por qué? Si se le da el millón de pesos, 500 lo puede gastar el empleado como bien tenga y los otros 500.000 lo lleva al fondo de pensiones obligatorias. Y para el empleador se deducen de su renta en un 150% de esos aportes voluntarios que él le está haciendo al trabajador. Y tercero, no pueden ser retirados. Cuando hoy un empleado
aporta esos recursos y está en pensiones obligatorias, existen unos eximentes que permiten que lo retiren. Cuando es un aporte voluntario del empleador, lo que nosotros proponemos es que no sean retirados, sino que sirvan para que contribuyan a la pensión de esa persona y genera obviamente un beneficio no solo en materia pensional para lo que concierne al trabajador, sino al empleador un beneficio tributario. Y el artículo 12 hace referencia a la transferencia de los fondos de ahorro desde y hacia el exterior. ¿Qué viene pasando? Sobre todo en los afiliados al régimen de ahorro individual, es a lo que se cobijan con este artículo 12. Existe una alta migración laboral en Latinoamérica. Hay muchos extranjeros en Colombia y muchos colombianos laborando en el exterior. ¿Qué sucede? Y yo creo que una vez tuve la oportunidad, senadora Sofía, de compartir con ustedes este tipo de experiencias de quienes trabajan en el exterior. Si una persona hoy laboró, por decir algo, 3 años en México, 5 en Venezuela, 4 en Perú, y al final de toda su vida laboral viene a Colombia y concluye laborando 2 años, esa persona no se va a pensionar en Colombia porque no puede traer el ahorro pensional que ha tenido en otros países. ¿Qué proponemos nosotros? Que se le permita traer, y tiene muchos nombres que se le ha dicho a este tema, que ya en Perú, valga la ocasión para mencionarlo, está vigente, pueda regresar al país con el equipaje pensional o movilización de ahorro, o también se le llama el portafolio de cuenta de ahorro. Es más, el gobierno nacional, el actual gobierno, en Alianza Pacífico, el gobierno ha estado de acuerdo que las personas puedan regresar a los ingresar al país o emigrar con la tranquilidad pensional, o sea que se puedan trasladar obviamente con la movilización del ahorro. Creemos que esto le introduce una dinámica a todo el sistema, a todo el sector y nos brinda una gran posibilidad a los colombianos que trabajen en el exterior para que se puedan pensionar. Yo tengo aquí lastimosamente la impresión, no aparece por la altura, no es que nosotros no queramos darle de baja laboralmente al ministro de Hacienda, pero aquí están los ministros de Hacienda que suscribieron el acuerdo y si usted me lo permite, en el resumen de prensa que ellos dicen, expresan que lograron que los acuerdos de portabilidad de pensiones entre países tienden a otorgar a sus ciudadanos mayores facilidades para que aprovechen laboralmente sus ingresos y se acuerda estudiar las experiencias existentes como en países como Perú. Entonces el gobierno nacional, a través del ministro de Hacienda, de la Alianza Pacífico, fue la quinta reunión de ministros, habló del tema y obviamente positivamente para que exista el continente latinoamericano esta portabilidad de cuentas de ahorro. Y por último, el artículo 12 establece o fija un parágrafo que se pueda trabajar esto a través de un convenio como lo ha expresado el Ministerio de Hacienda, al tema al cual nosotros consideramos que ni siquiera es necesario, sino simplemente como unas directrices de la superintendencia del ramo para este aspecto. Y el último es el artículo 3, señor presidente, que hace referencia a la vigencia del proyecto de ley. Así dejo expuesto de manera sucinta, como lo ha pedido la mesa directiva, y planteado el presente proyecto de ley que consideramos que es importante. Si usted me lo permite, los 2 minutos, minuto y medio que le pedí para ver el video donde los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo hacen unos planteamientos y dejan unas inquietudes donde solicitan que sean acogidas por los países latinoamericanos. Muchas gracias, señor.